Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Qué grato poder estar nuevamente, pues ahí en el regazo de lugar donde me estés escuchando. Vamos a finalizar el día de hoy el discipulado de la serie que hemos estado viendo, Armas de Justicia. La verdad es que es un tema muy, pero muy hermoso y elocuente y muy importante para la vida del creyente. ¿Qué dices si entregamos esta reunión al Señor? Cierra tus ojos y pídele que el Señor te hable. Ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos esta reunión y te pedimos, háblanos, Señor. Y yo te pido, Señor, disipa toda obra del enemigo, todo estorbo o toda angustia que pueda tener alguno de los que me está escuchando. Bendícelo y que la paz de Dios caiga sobre ellos. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, ¿qué dices si entramos con un tema de adoración? Ponle atención nuevamente a la letra y seguro que lo vas a disfrutar. Entonces, ahí donde estás, vamos en este momento a adorar al Señor. Aleluya. Adoración, Señor. Ángeles cantan, exaltan tu nombre, reyes se postran ante
Aleluya. Hermoso ese canto. No hay como tener un perfume de adoración que Él pueda recibir con olor fragante la adoración que sale de tus labios. Y acuérdate, hemos de cantar con Él entendimiento. Bueno, vamos entonces en este momento a entrar al filete o al momento que nos atañe. Entonces ahí donde estás, vamos en este momento a ver armas de justicia. Y ahora es la parte 3. En esta sección o parte que estamos finalizando, vamos a encontrar la armonía que tiene la palabra como una arma. Tú que has estado viendo los discipulados anteriores, pues has de estar, pues ya sabes de qué estoy relacionando, cuál es el arma que el Señor nos permite adiestrarnos. Y nada menos que es la palabra de Dios, que es como una espada. Es viva y eficaz, ¿verdad? Y más cortante, ¿verdad? Como una espada de 2 filos, dice. Pero en esta parte vamos a ver la bendición que testifica. La vas a disfrutar. Entonces, estuvimos viendo, voy a hacer un pequeño resumen de los temas anteriores, pero más que todo lo que me interesa es que tú puedas como que retener y tener claro la importancia del por qué nosotros tenemos que ser hábiles con el conocimiento de la Escritura. Porque si algo quiere hacer el enemigo es, de alguna manera, que nosotros perdamos la confianza en el Señor. Y conforme nosotros nos adiestramos más en el manejo de su palabra, pues nos vamos a tener más, yo diría, seguridad, incluso yo diría, nos protege, porque de alguna manera nos protege. Eso lo vimos también en los anteriores. Pero tal como de dónde sale armas de justicia. Entonces Pablo es el que lo comenta y él lo dice de esta manera. Ahí donde estás en la Escritura, dice de esta manera: y como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. O sea, si algo quiere el Padre o el Señor es que nosotros no menospreciemos la obra que Dios ha hecho en nuestra vida y los dones que Él nos da. Y que podamos nosotros colaborar con Él en el establecimiento del reino. Y obviamente también Él nos dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, dice el verso 3 de 2 Corintios 6, para que el ministerio no sea desacreditado. Porque obviamente tu falta de testimonio puede hacer retroceder a algunos. Y en el verso 7, continuando en este capítulo, dice: ¿cómo podemos nosotros colaborar en el reino? ¿Cómo puedes tú mantener un testimonio que a Él le agrada? Pues dice, usando la palabra de verdad, que es poder de Dios, por armas de justicia. Pero aquí utiliza una combinación de palabras que dice por la derecha y para la izquierda. Entonces podríamos pensar que derecha e izquierda podría ser una arma ofensiva como una espada, y la izquierda una arma defensiva, un escudo. Pero también podemos verlo como la espada misma. Así lo dice Efesios capítulo 6, verso 17, que la palabra del Señor. Mire cómo dice la Escritura aquí, dice: tomad, en Efesios 6, 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cada vez que tú en la Escritura mires
la palabra espada, inclusive en el Antiguo Testamento, cuando hablan de la espada, podemos nosotros encontrar una figura que nos connota que es la palabra o la escritura. Dice Hebreos 4:12, imagínate cómo lo dice de esta manera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Ahí está, a la derecha o a la izquierda. Penetra hasta la división de la derecha y a la izquierda, del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir, o sea, para juzgar, para separar los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces, bien podemos ver entonces la importancia de la espada como guerrero. Y curiosamente, el Padre a su iglesia, a su pueblo, lo da, incluso eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, lo capacita para ser guerrero, para ser hábil en batalla. Por ejemplo, Cantar de los Cantares es un libro que habla sobre la relación de el amado, de un amado con su amada, valga la redundancia. Es un libro pues del amor que hay entre ellos dos. Pero también se tipifica que es un libro que habla de la iglesia, de Jesucristo con la iglesia. Y mire cómo es que el amado mira, o sea, mi Señor mira a su amada. Y mire cómo lo dice en Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso 10. Qué hermosa esta palabra. Ahí donde dice así: ¿quién es esta que surge como el amanecer? Y mire cómo se refiere de la iglesia. Bella como la luna, esplendorosa como el sol. ¿Por qué? Porque recibe el resplandor del sol de justicia. Imponente. Pero mire cómo dice, como ejército en orden de batalla. Hay otras versiones que dicen, como ejército lista para la guerra. Y alguien que está lista para la guerra es que está armado. Tiene que estar armado, experto en el uso de la espada. Inclusive habla acerca de aquellos que enseñan a otros, porque habla de esta amada. Mire cómo dice en el capítulo 3, verso 8, acerca de su amada que está como sentada en una litera, dice, y alrededor de ella hay 60 valientes, dice el verso 7, verso anterior a este que vamos a leer. Pero de estos 60 los relata como todos expertos, con la espada, adiestrados para el combate. Y este verso es una reflexión para aquellos que cuidan a la iglesia. Puede ser un pastor, puede ser un líder, o puede ser alguien que cuida a los suyos en su familia. Cada uno con su espada en la cintura, por temor que alguien los sorprenda de noche. Mire, ¿por qué de noche? Porque en la noche puede aparecer el enemigo. Bueno, pero mire, sigamos viendo. Entonces, para nosotros ser adiestrados como soldados con la pericia de la espada, el mismo Pablo le decía a Timoteo, y le daba en 2 Timoteo capítulo 2, verso 3 en adelante hasta el verso 5, una relación o una secuencia de cómo es que el cristiano tiene que evolucionar. Y habla que el cristiano primeramente evoluciona como un labrador, que obviamente va en busca de su fruto, de su sostenimiento, de su palabra para él, ¿verdad? Y pues el Señor dice, está bien, pero lo malo es que te vas a quedar en ese estadio. Lo ideal es que uno evolucione, así como hemos estudiado varias veces que el tabernáculo tiene áreas de evolución, figura para la iglesia, desde el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y el anhelo es que todos lleguemos al lugar santísimo, evolucionemos. Entonces aquí encontramos después que de aquí el que evoluciona puede llegar a ser un atleta. O sea, un atleta lo que lo acompaña es una disciplina, es que lo acompaña es el deseo
de alcanzar un premio, o sea, los dones que el Padre le da. Después dice, pero no te quedes ahí, sigue evolucionando a ser un soldado, dice Pablo a Timoteo. Tienes que ser un soldado de Jesucristo. ¿Y cuál es el galardón del soldado? Que logra agradar al que lo contrató. Si tú eres creyente, tienes que ver la forma de agradar el que te contrata. Aleluya. Qué hermosa esta reflexión. Y encontramos en el verso posterior, verso 15, siempre en 2 Timoteo, procura entonces con diligencia presentarte a Dios aprobado. Señor, que seamos hallados aprobados en ti, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, un obrero puede ser un labrador, puede ser un atleta o puede ser un soldado. Un obrero puede ser alguien que hace una labor de obra. Pero ¿cuál es la característica? Que maneja, repita ahí conmigo, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, de esta manera estuvimos pues viendo de que la palabra utilizada con pericia nos puede ayudar en diferentes áreas. Por ejemplo, en tener crecimiento espiritual, en santidad, y estos son los temas que vimos en los discipulados anteriores. Y hoy vamos a ver cómo es que la palabra te puede dar bendición, pero es una bendición que testifica. O sea, tú sabes que eres bendito por Dios y que esa bendición es del cielo y que cumple su labor. ¿Por qué? Porque bendice, porque da un testimonio a otros. O sea, tú eres bendecido para bendecir. Y de esta manera, pues, encontramos que las bendiciones que testifican, bueno, ahorita lo recuerdo, por ejemplo, el fin de semana estuvimos enseñando el tema levántate y resplandece, y tomamos con referencia el verso Isaías 61, que dice, levántate y resplandece, ¿por qué? Porque ha llegado su luz. O sea, nosotros recibimos la luz de Él, recibimos su bendición, y ha nacido, mire, y dice, ha llegado su luz, y ha nacido dentro de ti su gloria. Entonces, ¿cuál es el fin de nosotros recibir una bendición? Es glorificar el nombre del Padre. ¿Y cómo se glorifica? Pues cuando otros reciben el testimonio de la obra que Dios hizo en ti o de la bendición que hizo en ti. Entonces, ¿qué otras características más encontramos? Bueno, ¿qué versos? Hoy ¿qué vamos a ver? ¿Qué áreas? ¿Qué áreas de la palabra hablan de bendiciones que testifican? Y una de estas dice, destruir la pobreza. Mire cómo dice, si algo es que nosotros podamos destruir la pobreza. También dice, tener herencia, ser productivos, recordar victorias, poder conquistar. Y por último, una bendición que te sostiene. La palabra te sostiene. Bueno, entonces, mira qué lindo esto, ¿verdad? Porque vamos a pasar una hermosa velada. Ahí donde estás, prepárate, agarra tu Biblia y tienes que acompañarme en esta travesía. Bueno, entonces vamos a ver primero la destrucción de la pobreza. Por supuesto, ¿verdad? Que si algo quiere el Señor es que tú seas próspero y que puedas destruir toda pobreza porque no es su voluntad. Y para esto pues vamos a leer el caso de, bueno, antes de esto mejor te lo voy a contar, ¿verdad? Una de las
entre tantas historias que tiene la Escritura, pero hay una que es relativamente hermosa. A mí me apasiona, bueno, a mí me apasiona la Escritura en su totalidad. Yo quisiera que a ti te apasionara también, pero es la vida de Gedeón, porque realmente este es un muchacho que Dios lo levantó con condiciones o características muy parecidas a muchos de nosotros. Y él es un hombre, un muchacho que se le llama un libertador también. O sea, ¿por qué? Porque es un juez, o aparece en el libro de los jueces. En el libro de los jueces aparecen varios libertadores y todos son una figura donde tenemos que aprender de ellos. Hay unos libertadores buenos que hicieron lo correcto y aparece, por ejemplo, Abimelech, que es un libertador malo. O sea, definitivamente nos muestra un ejemplo de cómo son las cosas que no hay que hacer, porque Abimelech puso en contra a los hermanos y mató a los hermanos. Bueno, pero en el caso de Gedeón dice que Dios lo llamó en una época cuando dice en el verso 6 que el pueblo estaba, mire, empobrecido. Así fue empobrecido Israel, pero mire, en gran manera, por causa obviamente de un enemigo, Madián. Y los hijos del Señor clamaron al Señor. No hay como poder clamar en el momento de angustia. Pero lo importante es no clamar solo en el momento de angustia. El Señor quiere que tú te acerques a Él continuamente. Pero mi padre, como buen padre, escucha. Entonces dice que cuando ellos claman, ¿verdad? Entonces el ángel del Señor, dice en el verso 12, yo estoy aquí parafraseando para hacer más corta la relación, y el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y mire, esta relación de valiente guerrero es interesante, porque dice que en el verso anterior que Gedeón estaba escondiendo el trigo en un lagar. O sea que el lagar es un recinto para poder hacer vino machacado. Pero él estaba escondiendo el poco trigo que tenían de los madianitas para que no se lo robaran. Y yo puedo imaginarme que este muchacho, en su condición como humano, estaba ahí tembloroso, escondido, era joven, y de repente aparece un ángel que le dice: tú eres un valiente guerrero, a este temeroso. Y dice los versos posteriores que él se voltea y le dice: ¿a quién le hablas? ¿O te estás refiriendo de mí? ¿Cómo te puedes referir a mí si yo soy de las tribus más pequeñas y de las familias más pobres? ¿Cómo puedes tú pensar que yo soy el valiente guerrero? Y dice que la respuesta del ángel fue: wow, con esa expresión que utilizaste de poderme hablar francamente, de abrir tu corazón conmigo, así es como yo te voy a escuchar. Claro que puedo utilizarte. Y tal fue la sorpresa que él le dio una instrucción de cómo poder levantar a este varón con un ejército. Tanto es así que él logró reunir a un grupo de personas, y dice que él todavía con sus temores seré yo, y estaba caminando entre el ejército y halló, mire cómo dice, a un grupo de personas que uno le estaba contando al otro un sueño que dijo, y le dijo cómo es que él miraba que los enemigos, aunque se miraban como grandes en números, como langostas, utiliza la palabra, pero eran millares. Dice él que él miraba que había un libertador, que al son de su voz el pueblo iba a tomar coraje e iban a poder gobernar. Entonces él dice, como en el verso 14 que usted lee en su pantalla, dice ahí: respondió a su amigo y dijo esto:
¿Sabes qué? No hay otra cosa que la persona que yo vi es la espada, la palabra de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Y aquí Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. O sea que de una vez te la está diciendo, vamos a ver la victoria y vamos a ver cómo la pobreza, diga conmigo, la pobreza, Dios la quiere quitar, por supuesto, y Dios les dio la victoria. ¿Sabes una cosa? Si algo yo me alegro en la Escritura es ver que a mi Padre no le agrada ver a un pueblo escueto, a un pueblo que esté pasando angustias. Él permite las angustias únicamente para capacitarnos y poder tener un temple para poder dominar o sobrepasar otra angustia. Pero toda angustia es pasajera, no es eterna, no es permanente, es pasajera. Y yo veo en la Escritura que el Padre siempre te va a permitir a ti poder tener la victoria, pero tenemos que creerle a Él y tenemos que aprender qué es lo que a veces me lleva a tener estas situaciones. Por ejemplo, estamos ahorita en el tema de la escasez o de la pobreza. ¿Por qué puede ser? Entonces, hay varias formas por qué viene la pobreza. Y bien, aprendiendo de esta figura del pueblo de Israel, dice la Escritura, porque ellos hicieron, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián. Por supuesto que, mira, dice el Salmo 1, verso 1 de esta manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su palabra, en la ley de Jehová, en sus promesas, medita de día, está su delicia, y en ellas medita de día y de noche. Entonces, mire, por supuesto que la espada es una palabra, es una promesa que te va a dar deleite y te va a dar bendición. Pero de lo que sí es seguro es que el Padre es muy difícil que bendiga al que anda en pecado. Puede permitir que Él disfrute de las bendiciones que salen sobre justos e injustos, como el sol, como pues lo que Él otorga. Pero como una bendición que salga de Él con agrado, no es correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer, Señor? Ayúdame a identificar aquello que no te agrada, porque eso puede traerme pobreza. E inclusive, pues, hay cosas que uno dirá, es que yo no soy vil, yo no soy maloso, o yo no soy, pues, malvado. No, hay cosas que son malas, como, por ejemplo, encontramos Proverbios 6, verso 9. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Por qué? Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Entonces, mire, qué interesante esto, porque lo que vemos es que así como el Padre nos usa a nosotros como soldados para ser hábiles, también el enemigo tiene sus soldados, tiene sus potestades que son habilidosas, que andan como león rugiente, dice, alrededor buscando a quien devorar. Y a alguien que que encuentra, por ejemplo, perezoso. Aquí no estoy hablando de que el que no tiene trabajo, no. Es muy probable que alguien esté sin trabajo o que su trabajo haya menguado y eso haga que se mantenga más tiempo en casa. Pero
esto no implica de que él vuelva y toma un hábito de decir, ay, entonces me mantengo sin nada que hacer. Una de las características del creyente es siempre se encuentra produciendo, haciendo algo. Si tú dices estoy sin trabajo, no tengo mucho que hacer, bueno, entonces ocupa el tiempo. Aparte de estar buscando trabajo, pues busca al Señor. Busca los momentos para llenarte de su palabra. Si ahora si te sobra el tiempo, pues ocúpalo para poder tener más tiempo con los tuyos, con tu familia. Pero muy importante, no estés desocupado. Recuerdo a mi pastor que él decía varias veces esta expresión, ¿verdad? Taller desocupado o mente desocupada es taller del diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo aprovecha para mandar su hombre armado. Vamos a decirle no a la pereza y pedirle al Señor, dame lucidez, entendimiento para poder ser útil y para encontrar algo donde yo me pueda sentir útil, ¿verdad? Bien, valga la redundancia. Bueno, pero también hay otras áreas por las cuales viene la pobreza. Entonces, una es, por ejemplo, mire lo que dice Proverbios 11:24. Y es el que cierra la mano. ¿Qué significa el que cierra la mano? Es aquel que no tiene la capacidad de poder dar, de poder conceder, de poder brindar una ayuda, una mano, o despojarse de algo para ayudar al necesitado, o, valga la redundancia, aquel que retiene lo que es de Dios, ¿verdad? El que dice, no, yo necesito ahorita, Dios ahí mira cómo salga adelante cuando Dios es el que te bendice. Pero mire cómo dice Proverbios 11:24 y 25, dice de esta manera. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también, mire, el que saciare, él también será saciado. Wow. Aquí yo quiero detenerme un poco para explicar un poco esto. Mira, si algo veo yo es que el Padre bendice al dador alegre. Pero el dador alegre no es solo el que da en la iglesia o en el alfolí, tal vez el concepto que tú tienes. No, es aquel que sabe que siempre tiene para dar. Por ejemplo, yo cada vez que oro, por ejemplo, si estamos orando por los alimentos, le pido al Padre, Señor, bendice este pan y que nunca haga falta en la mesa, obviamente. Pero oye, le agrego, y ayúdanos, abúndanos, para que nosotros también podamos compartir del mismo pan con el hambriento. Que tú sepas que el poder compartir de lo que tú tienes bendice tu vida en gran manera. Pero muy importante también es que bendice tu vida el que tú tengas muy claro el concepto de darle a Dios lo que es de Dios. Para poder que tú puedas entender esto, él lo dice de esta manera. Por ejemplo, para ser una persona bendecida y próspera, nosotros tenemos que aprender a administrar tal vez un presupuesto. Y un presupuesto, pues hay que verlo, pues uno dirá, sí, yo tengo ingresos y después tengo egresos. Entonces ahí tengo que ver cómo logro hacer mi presupuesto de la forma correcta. Pero en el presupuesto, como el Señor les mostró al pueblo de Israel, Él les decía, primeramente ustedes cuando tengan sus ingresos, van a ver, eso es como cuando tengan el fruto de su cosecha, llamémoslo así,
van a tener su primicia. Nunca se olviden de dar su primicia de los primeros frutos. O sea, está hablando de que cuando tú recibes tu sustento, aparta lo que es de Dios. Tu diezmo, tus ofrendas. El diezmo, oiga esto, el diezmo es el mandato. Ese es como decirte lo que Dios ordenó. Y la ofrenda es una ofrenda voluntaria. Y el diezmo es como decirte que yo preparo la tierra con el rocío y que la preparo. Y la ofrenda es como la semilla. Y después él decía, ya que apartas de tus primicias, después vas a poder vivir de tu cosecha. Entonces, la cosecha dice, yo la voy a abundar, yo la voy a hacer prosperar. Todo el fruto de tus ingresos yo lo voy a multiplicar. Y siempre debes de tener, y él habla todavía, un rebusco. O sea, el sobrante no te lo comas, no, si te queda es para el necesitado. Inclusive el rebusco era cuando él estaba cortando ellos el trigo, si se les caía algo del corte, ese era rebusco, lo tenían que dejar. ¿Para qué? Para que el pobre o el que andaba en necesidad en ese momento podría estar caminando atrás recogiendo espigas para su sustento. Y de esta manera, ten por seguro que uno reprende la pobreza. Mire cómo dice, porque al que saciare al otro, al que logra ser generoso, también será saciado. Bueno, pero hay otra forma también para poder ser próspero o poder reprender la pobreza. Dice en Proverbios 21:5 de esta manera, léalo ahí conmigo, dice así: los pensamientos del diligente ciertamente a la abundancia. Oigamente, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Entonces, ser diligente, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El diligente es el que viene y se anticipa inclusive. El diligente es aquel que, si por ejemplo tú trabajas en algún lugar y te dan obligaciones para la semana y tú logras terminar con tiempo hoy, tienes tiempo, el diligente es el que dice, no, yo me voy a adelantar con lo del día de mañana. No pienses en el sentido, no, porque entonces mañana no voy a tener que hacer, me va a dar más trabajo. No, sé diligente. Porque el que es diligente, ¿verdad? Lo observan y tiende a la abundancia. Y mira, Dios bendice al diligente. Es más, dice también otro proverbio, que el diligente delante de reyes estará. Impresionante. ¿Cómo es que el Señor te abunde de tal manera que tú puedas dar testimonio y que tu vida sea un ejemplo para otros? Pero aquel que se apresura alocadamente, o sea que el que hace las cosas por salir del paso, pues saquemos esto como sea, total, no es mío, seguramente va a ir a la pobreza. Aquel que, por ejemplo, le encomiendan algo y no planifica, sino dice, miremos, no busca consejo para hacer las cosas correctamente, definitivamente va a la pobreza. Bueno, pero también hay otras condiciones por las que pueden llevar a la pobreza. Mire lo que dice Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Dice de esta manera, ¿verdad? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo, mire esto, algunos se extraviaron de la fe
y se torturaron con muchos dolores. Bueno, miren, aquí también tengo yo que explicar, porque algunos podrían decir, sí, por eso es que no hay que ser próspero, no hay que amar, no hay que tener dinero. No, al contrario, dice Eclesiastés que el dinero es un escudo y que el poderlo tener, pues si lo vemos como una bendición del Padre, como una bendición de Dios, es porque Él te está protegiendo. Pero si el Padre demanda que nosotros seamos celosos y buenos guardianes o administradores de sus bendiciones, y que tú puedas pedirle a Dios, Señor, ayúdame a prosperar, pero que no se apegue ese elemento que tú pones de bendición, que no se apegue a mi corazón de tal manera que yo empiece a servir al dinero. O sea, que vuelve un momento que tú haces las cosas por el dinero. Y ¿sabes cómo le dice la Escritura? Dice ahí, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Llega un momento en que uno empieza a amar al dinero, y Jesús le decía, no amen a las riquezas. Y utilizando la palabra riqueza, la palabra griega, no amen a Mamón, que es una potestad, una deidad, que como que dice que es la que te hace vibrar los ojos. Uy, yo necesito esto y más y más. Es más, hay algunos, y se los digo porque yo me he sorprendido, algunos que con afán y con mucha pues orgullo te enseñan una cuenta monetaria con la confianza pues que me tienen, pero se nota que es como decirte, este es el fruto de mi trabajo, cuando realmente es la bendición de Dios. Y hay que tener cuidado, porque dice, el problema del que se pierde en esto, se extravía de la fe y posteriormente va a tener muchos dolores. Hay tortura con muchos dolores. Y bien, dice Jueces que el mismo es el ejemplo de Gedeón, que él vino y hizo, él hizo esto. Mire cómo dice Jueces 6:28. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí, el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él. Para hacerlo un resumen, Gedeón se dio cuenta que cuando fue llamado para ser un guerrero, para poder utilizar su espada, lo primero que él hizo fue ir a cortar la idolatría que había en su casa. Imagínense, este ídolo que él cortó era de su casa, era un altar familiar. Y él vino, aquí voy a dar el ejemplo con los míos. Y él vino y delante de todos cortó esto. Y cuando llegaron al otro día, ¿y quién lo hizo? Fui yo. Y la verdad es que lo querían matar, todos los del pueblo, porque ¿cómo es que hizo ese sacrilegio? Pero su padre se dio cuenta de que Gedeón ya no era el mismo. Se dio cuenta de que él realmente tenía algo de Dios. Y él fue el que salió a la defensiva de él. Y de esta manera pues todos aceptaron lo que él hizo. Y ahí comenzó Gedeón a reclutar a todo este ejército que muestra la Escritura. Entonces la pregunta es, ¿Dios quiere que sea próspero? Claro que sí, por supuesto Dios quiere que seas próspero y bendecido, pero que sea una bendición que dé testimonio. Por ejemplo, dice 3 Juan, capítulo 1, verso 2, el único capítulo que tiene, dice de esta manera. Mire cómo dice. Entonces dice así: amado, ruego que seas prosperado en todo. Mire cómo le dice Juan, que escribe en esta carta. Amado, yo quiero que tú veas bendecido, que seas, pero mira, hiper, súper bendecido en todo. Pero, si usted lo lee ahí conmigo,
así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Por supuesto, si algo quiere mi Dios es, yo te voy a bendecir, pero ¿qué tanto has sido tú bendecido con mi palabra? ¿Cómo prospera tu alma con relación a tus afanes? ¿Realmente tú logras que la palabra del Señor se convierta sobre ti como una espada que rija tu vida? Pues Dios dice, te voy a bendecir, pero ponme en mí en primer lugar siempre. Porque esto fue lo que hizo Gedeón. Mire cómo dice Jueces 8:23. Mire qué linda esta parte. Pero Gedeón les dijo, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. Esto era cuando Gedeón ya era viejo. Ya había derrotado a los madianitas y él había estado, pues, de alguna manera dirigiendo los pasos de ellos. Pero ellos ya lo querían poner por rey. Y yo les dije, miren, antes que yo sea rey, tiene que haber alguien que reine sobre nosotros. Que sea el Señor que reine sobre nosotros. Bueno, sigamos rápidamente y vamos a ver otro de los puntos que trae la espada o la palabra para que podamos nosotros ser bendecidos para testificar. Y es tener herencia. Y aquí estamos hablando de cómo es que, mire qué linda esta parte de la historia. Porque Isaac, pues, él vino y, bueno, en este caso fue Jacob que bendijo a sus hijos. Jacob tuvo 12 hijos. Y a todos Jacob los bendijo porque él llegó a ser próspero. Y Jacob hizo algo muy particular, que él amó en gran manera a José y a sus descendientes. Pero a él específicamente le dijo, te voy a bendecir más que a tus hermanos. Te voy a dar una herencia mayor. Pero mire, utilicemos ahora el verso o la reflexión que hemos estado estudiando sobre la espada. Entonces, dice de esta manera la Escritura. Entonces, Israel, que así se le llamó el nombre de Jacob, Dios le cambió de Jacob a Israel, dijo a José, he aquí, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y mire cómo le dice el verso 22, y yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Aleluya. Mire, si algo dice el Padre es que, mire, se lo tengo que decir, Dios no es que haga acepción de personas. Pero definitivamente se nota que Dios sí tiene de alguna manera favoritos. Por ejemplo, Jesucristo tenía 12 discípulos, pero solo uno de estos, o solo 3, por ejemplo, fueron a ver pues esa transformación maravillosa y vieron esa pues presencia de Moisés y Elías. Pero de los 12, por ejemplo, solo uno se podía recostar en el pecho del maestro, que era Juan. De la misma manera el Padre dice, oye, por cuanto has amado la justicia y aborrecido la maldad, dice el Salmo, yo te bendecí, yo te ungí, dice, más que a tus hermanos con óleo de justicia. Aleluya, o sea que vamos a poder tener más justicia de Él para ser justos. Óyeme lo que te digo. Tú no es que vengas aquí a compararte, pero si tú amas al Señor de todo corazón, Él te dice, yo te tengo una herencia de bendición y yo quiero que tú seas con ella un portador de mi presencia.
La mejor herencia que nosotros podemos recibir, ¿sabes cuál es? Su presencia. Lo mejor que tú puedes recibir es que Él esté contigo. Aleluya. Y dice Jeremías, mire cómo lo dice de esta manera la Escritura. Porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. O sea que hay una herencia que es por derecho nuestro. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Por supuesto que era palabra de Jehová, ¿verdad? Entonces, mire cómo dice ahí la Escritura, ¿verdad? Compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría e instrucción e inteligencia. Entonces, mire, lo que está diciendo es, si hay una herencia que tenemos por derecho, dice él, la expresión aquí de Jeremías es, pero esa herencia, aunque es por derecho, tienes que pagar un precio para que te venga a ti. Y aquí Jeremías dice, yo entiendo esto, que esto viene del Señor, que es una instrucción del Señor. Y en Proverbios dice, ¿cuál puede ser algo que nos cueste? ¿Qué podríamos nosotros sacrificar o pagar un precio para tenerlo y retenerlo? Y Proverbios 23:23 dice, compra la verdad, la revelación. O sea, tú puedes leer la Escritura, pero pídele al Señor que se vuelva en ti vida, que tú puedas tener entendimiento de la Escritura para que se vuelva una verdad. Y cuando la adquieras, reténla, no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Yo te digo, por supuesto que Dios nos ha dado herencia. Por eso es que se llama la Biblia un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Hay un testamento. Somos herederos, pero somos herederos de su presencia, de sus promesas. Y para poder nosotros adquirir eso es la verdad. Compra la verdad, retén la verdad, para que tú puedas encontrar los secretos, los misterios y los megamisterios del Padre. Qué hermoso esto. Bueno, pero sigamos viendo, y dice otra faceta donde nosotros podemos ser bendecidos, y es cómo ser productivos. Nosotros tenemos que ser, la palabra te anima a que tú seas productivo. La palabra como espada te dice, tú vas a poder utilizar mi palabra y vas a producir, porque es un anhelo que Él necesita para que tú das testimonio. Te dice Isaías capítulo 2 verso 4. Y aquí está hablando, pues esta es una relación de la nueva Jerusalén, el tiempo cuando venga esa nueva etapa de bendición, cuando venga un reino de paz. Podría ser el reino milenial. Y dice aquí, y ellos convertirán sus espadas en herramientas de trabajo. Nunca más nación alguna volverá a pelear contra otra, ni se entrenará para la guerra. Sí, en el reino milenial va a entrar una época de paz, dice la Escritura. Pero da la impresión que también en el milenio va a ser una paz temporal, porque al final dice que tiene que haber como que una destrucción ahí sí que prácticamente de toda la tierra, de fuego, ¿verdad? Pero eso no es el tema discipulado. Pero lo importante es que tú sepas que la espada la palabra de Dios puede ser una herramienta para ti. En otras versiones también dice que dice herramienta de trabajo es como el arado, que el arado para la tierra. ¿Para qué? Para poder sembrar y poder fructificar. Entonces, por eso es que dice 1 Timoteo capítulo 5 verso 18, Pablo le dice a Timoteo, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, cuando trabaja, y el obrero es digno de su salario.
Usted sabe que la Escritura también habla de que al que le llama como buey es aquel que da su vida para enseñar a otros, para dirigir a otros, para poder trabajar la tierra. O sea, la tierra es una figura del corazón de las personas, que es el que trabaja el corazón de las personas para poder sembrar una semilla. Se puede ser un pastor, un ministro, un líder. Entonces, el líder es digno, o ese pastor, de su salario, dice. Pero también aquel que trabaja, pues es digno de un salario. Entonces, 2 Corintios 9:10 encontramos por qué la importancia de producir. Y mire qué hermosa esta expresión como lo dice. Y el que da semilla al que siembra, diga conmigo, repita conmigo, Dios me dará semilla, porque yo siembro. Y pan al que come, proveerá, pero mire qué lindo esto, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Si algo yo te puedo asegurar es que Dios es el que provee la semilla para que tú puedas seguir sembrando, pero tienes que tener la capacidad de tener un alma, ser generoso de la abundancia que Él te da, que tú puedas dar semilla para el que necesita, pero también semilla para que tú siembres, ¿verdad? Y Él va a multiplicar tus generaciones. Cuando Él dice, y multiplicará vuestra sementera, es que Él dice, mire qué hermoso, que la bendición de Jehová, dice, viene sobre nuestras generaciones, pero no dice, ¿cuántas generaciones dice? Sobre 1000 generaciones. Al que le busca, al que le anhela, al que le busca su palabra y se vuelve experto en ella. Que Dios bendiga tus generaciones. Bueno, y por supuesto, dando es como se recibe. Mire cómo dice Hechos 20, verso 35. Mire esto. En todos mostré que así trabajando, por supuesto, Dios te va a dar oportunidades para que tú seas bendecido trabajando, echando fuera la pereza, siendo diligente, teniendo una mano generosa, prosperando en el alma, creyendo en su palabra, trabajando en su palabra. Y dice, y debéis de ayudar a los débiles, al que tiene necesidad, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, entonces lo importante es producir para el reino, porque bien dice la palabra, bien Jesús mismo dice, nadie que después pone la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Yo te quiero decir, tú que serviste en alguna área para el Señor, o a lo mejor tuviste la inclinación, el deseo de servir y lo dejaste de hacer, hoy te digo, pon otra vez la mano en el arado y dile, Señor, quiero caminar adelante, ya quiero voltear mi mirada, porque me desvié, me desenfoqué. Déjame ver ahora lo que a ti te agrada. ¿Qué es lo que le agrada a mi Padre? Los aspectos del reino. Señor amado, ayúdame a ser una persona útil para el reino de Dios. Bueno, la otra característica, ya nos quedan 2 y terminamos, y dice así, recordar las victorias. Mire, esta historia es hermosísima, porque aquí relata cómo es que David, siendo perseguido por Saúl, se fue a esconder en Naob, se llama, ¿verdad? Y ahí estaba el sacerdote que era Ahimelech. Y él necesitaba comer, y obviamente él le dio pues de los panes que habían retirado de la mesa de los panes de la proposición del templo, de la sinagoga que él tenía. Y después vino David y le dijo,
mire qué interesante esto. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues que no traje ni arma, ni espada, ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. ¿Qué si lo estaban persiguiendo? ¿Qué asunto sería? Entonces el sacerdote dijo: he aquí la espada de Goliat, el filisteo quien mataste en el valle de Ela, está envuelta en un paño detrás del éfod. Así quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Y David dijo: como esa no hay otra. Como esa no hay otra. Miren, acuérdense que Goliat dice que él medía 6 codos, que cada codo son 45 centímetros, y él medía 6 codos y un palmo, o sea que su altura era de 3 metros. ¿De qué longitud debió haber sido su espada? Y él era muy corpulento, dicen. Dice que solo la malla que él cargaba, la cota que él cargaba, tenía un peso como de 100 libras, o sea, casi un quintal llevando encima. Solo la malla, no digamos en la otra parte del uniforme. Entonces la espada, lo menos, si él era de 3 metros de altura, debe haber sido una espada de por lo menos 2 metros. O sea, para que sea suficientemente hábil, o 1,80 m. David posiblemente medía 1,60 m, 1,70 m, porque dicen que no era muy alto. Entonces dice uno, ¿cómo podía andar él con esa espada para espadear o para poder utilizar? No, acuérdate esto. Hay cosas que Dios te dice: recuerda las sendas antiguas. Recuerda los tiempos en que yo te di victorias, para que tú sepas que yo te voy a dar la victoria nuevamente. Si yo ya obré una vez, si yo ya obré contigo, ¿crees que no voy a obrar de nuevo? ¿Cómo puedes decirme que no voy a obrar? Solo confía y cree en esas victorias anteriores. Y hermoso ver, porque David le dice al final: como esa espada no hay otra, dámela. ¿Para qué? Para que cuando él la llevara, no es que la iba a llevar en su costado, no, el saber, Dios ya me dio la victoria, pues nuevamente me la va a dar. Y yo te digo, Dios te va a dar la victoria. Pero tenemos que entender victoria sobre qué. Y uno de los problemas es saber que Goliat siempre va a querer aparecerse. Él era un alguien que llegaba continuamente contra el pueblo de Israel con palabras amenazantes, diciéndoles: yo soy mejor que ustedes, yo soy superior que ustedes. ¿A quién mandan contra mí? Y eso crea pavor, temor. Y cuando dice en el 1 Samuel 17:11, y cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras de Goliat, dice, del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Yo te pregunto, ¿a qué palabras oyes? ¿A quién escuchas? Sobre todo en este encierro, muchos han estado escuchando qué palabras, o en tus redes sociales. Dice él que durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentando este desafío. Yo te vengo a decir que tal como David le dijo a él que Jehová de los ejércitos lo iba a derrotar y que le iba a cortar con la misma espada, con la misma palabra, la cabeza, que tú tienes que utilizar la palabra de Dios para cortar toda voz que venga amenazante a tu vida. Oye lo que te digo. ¿Qué voces estás escuchando? Pues córtalas ya y utiliza la palabra, la espada, para cortarlas. Aleluya. Bueno, sigamos. Y otra forma es que no olvidemos las victorias. Ya me atrasé un poco, pero creo que es para tu bien. Dice en el Salmo 6, verso 10, que Dios salvó al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Y dice, los salvó de mano de los que los odiaban. O sea, el pueblo de Egipto los odiaba en gran manera, pero iban tras ellos. Y Dios los salvó y los redimió de mano de los enemigos. Pero algo pasó con el pueblo de Israel,
que muy pronto olvidaron los milagros que él había hecho. Muy pronto olvidaron cómo partió el Mar Rojo. Muy pronto olvidaron la columna de fuego en la noche, la nube de día, el alimento, el maná, las codornices, el agua de la piedra, milagros asombrosos. Y dice en el Salmo 106, verso 12, al inicio, cuando uno mira la gloria de Dios, entonces creyeron en sus palabras y cantaron sus alabanzas. Pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. No olvides las victorias que Dios te ha dado, porque esa espada Dios utiliza para recordarte que Él ha estado contigo. No olvides que Él ha sido misericordioso contigo. Aleluya. Bueno, pero también nos ayuda a ver las conquistas. Por supuesto que la palabra te ayuda a conquistar. Dice de esta manera, y vamos a leer, ya voy a terminar. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantando los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces dice que él le respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y así lo hizo Josué. Mire qué hermoso. ¿Sabes qué te está diciendo ahí el Señor? Se apareció, es una figura de que el Señor mismo se apareció delante de Josué con una espada, diciendo: con mi palabra te daré yo la conquista. Vas a poder conquistar estas áreas donde los enemigos han tomado control de tu vida. Porque estos enemigos no permiten que tú puedas dar testimonio. No permiten que tú puedas florecer, resplandecer. Pero si yo voy delante de ti como capitán, como valiente guerrero, te daré la victoria. Por eso el Señor te dice: sacude tus sandalias del polvo y empieza a caminar dando testimonio, porque benditos son los pies, aleluya, que anuncian el evangelio. Benditos son esos pies, porque andan anunciando lo que es santo. Y hoy te digo, usa lo del Espíritu de Dios para empezar a anunciar ese evangelio, para que todos sepan que Dios te ha dado la victoria. Bueno, y por último, y con esto termino, la espada que sostiene. Por supuesto que la espada te quiere sostener en cualquier situación, en cualquier necesidad, en tu economía, en tus convicciones, en tus creencias. La espada te quiere sostener en que tú estés firme en todo. Y aquí vemos a Isaac dándole una exhortación a Esaú, cuando ya le había dado la bendición a Jacob. Y él le dice: ¿pero qué tienes para mí? Y él le respondió en Génesis 27:39. Entonces Isaac, su padre, le respondió a Esaú: tendrás tu habitación en lo mejor de la tierra, por supuesto. Tú eres hijo mío y vas a portar mi bendición. Mire, si tú obras en el Señor, tus hijos van a aportar la bendición. Yo le digo a mis hijos: miren, ustedes tienen la bendición de poder acarrear la bendición de sus padres, pero hagan lo correcto. No se separen del Señor. Tendrás tu habitación en lo mejor de la tierra y gozarás del rocío de los cielos. Pero dice, mire, pero vivirás.
gracias a tu espada. La única forma en que tú vas a poder vivir sabiendo que vas a poder mantenerte firme por las bendiciones de Dios es utilizando la espada. Aunque aquí Esaú, él dijo, servirás a tu hermano. Y una vez que te hayas fortalecido, podrás quitarte ese yugo de tu cuello. O sea, en otras palabras, que él tenía ¿cuál era su enemigo? Un rencor. Él tenía un odio contra su hermano Jacob porque le había robado la bendición del padre. Pero conforme se fortaleció, yo lo que veo aquí espiritualmente es que conforme se fortaleció espiritualmente, se van a encontrar con Jacob y se van a poder abrazar y quitar el yugo de odio por un yugo de amor. Entonces, hoy lo que quiere el Señor es decirte, yo te voy a sostener, yo te voy a bendecir. Por supuesto que lo voy a hacer, pero es importante que tú sepas que tienes que liberarte de todo yugo que va en contra de lo que yo te tengo para ti. ¿Qué yugos pueden haber en ti que no te permiten recibir la bendición? Puede ser el yugo del pecado, el yugo de te estás atado a algo, es un yugo. ¿Qué otro yugo puede haber? A lo mejor el yugo de la incredulidad. Has dejado de creer. O a lo mejor te has apagado. Y el Señor quiere que vuelvas a encenderte. O a lo mejor el yugo de que tienes escasez. Y el Señor dice, esa avaricia, estás atado al dinero. Yo quiero romper ese yugo para que tú te vuelvas generoso. Yo hoy te quiero bendecir y que tú le puedas decir al Señor, bendíceme y ayúdame, Padre mío, a encontrar la armadura correcta y que pueda tener esas armas de justicia, tu palabra en mí siempre. Ahí donde estás, cierra tus ojos y te voy a bendecir. Y dile al Padre de esa manera, Señor, repite conmigo, Señor, dame hoy de tu unción. Rompe con tu unción el yugo que me tiene atado. El yugo de la pobreza. El yugo, Señor amado, de la avaricia. El yugo del pecado. Rómpelo, te lo pido, oh Dios. El yugo de la incredulidad. He dejado de creer. Ayuda a mi fe, Señor. Auméntala. Padre mío, que tu unción y tu palabra sean sobre mí una espada para poder vencer. Gracias, Santo Espíritu. Gracias, Santo Dios. Padre mío, por la autoridad que tú me das, yo bendigo a mi hermano. Y desde ya declaro que tu vida sea santa, bendita y lleno de su palabra para que te vuelvas un valiente guerrero y que Dios te pueda reconocer como un soldado de Él. Te bendigo y desde ya seas exitoso, bendito y santo. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones.